fundamental poner en valor la innovación del medicamento, y más en un contexto como el que acabamos de vivir, de una pandemia en el que ha habido un fuerte impacto en las cuentas públicas, pero también una contribución notable de la innovación por parte de la industria farmacéutica a contribuir a salir de la crisis del COVID. Por lo tanto, hay que poner en valor lo que es el medicamento desde distintas ópticas o desde distintos aspectos. El medicamento aporta un valor social muy importante para la sociedad española. Y esto se sustenta bajo tres ópticas diferentes. Primero, la aportación que hace la propia industria farmacéutica a la economía del país. Desde este punto de vista, tenemos, por un lado, lo que es la inversión en I+D, que es de las industrias que mayor esfuerzo hacen de I+D dentro de la economía europea y en concreto de la economía española, además con una tasa de empleo cualificado muy importante y también con una tasa de feminización de ese empleo cualificado también altamente importante. Además de este import, esta aportación directa desde el punto de vista económico, la principal aportación, como no puede ser de otra forma, es en términos de resultados de salud, en la contribución que tiene el medicamento a incrementar la esperanza de vida y a superar crisis como la que estamos viviendo del COVID-19, tanto desde el punto de vista de los tratamientos como desde el punto de vista de lo que sería la vacunación, que va a ser lo que permita finalmente salir de la pandemia. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que si es verdad que el medicamento genera unos costes para el sistema sanitario, también es verdad que los medicamentos ahorran otros muchos costes directos sanitarios, porque ahorran visitas a hospitales, ingresos, complicaciones, y esto se va a fijar en una disminución del coste directo sanitario, y también ahorran muchos días de baja de incapacidad y por lo tanto contribuyen de forma significativa a la productividad del país. Por último, no solamente impactan en los resultados de salud objetivos, sino también en los resultados de salud subjetivos, es decir, contribuyen a mejorar la vida diaria de los pacientes y su calidad de vida. Son, por un lado, el dinamismo económico que supone la propia industria, es decir, la aportación en términos de Producto Interior Bruto, de valor añadido bruto, de generación de empleo y también la contribución al sector exterior. Y, por otro lado, y creo que esto es lo más importante, el medicamento tiene un impacto directo sobre la calidad de vida y la vida diaria de los pacientes. Y esto hace que tenga un retorno social muy importante. ¿Por qué? Porque está evitando dolor y sufrimiento, está permitiendo que los pacientes puedan reincorporarse a sus actividades cotidianas, y esto se traduce en dos aspectos claros. Por un lado, pueden recuperar su vida laboral, y esto es muy importante, pero también pueden recuperar su vida de ocio, de esparcimiento, de consumo, y por lo tanto contribuir al crecimiento económico y a la actividad económica del país, tanto porque reduce las bajas laborales, como también porque permite retomar la vida diaria de las personas. En el contexto del COVID-19 lo podemos ver claramente. Lo que estamos viendo es que todos los esfuerzos que está haciendo el sistema sanitario desde el punto de vista de la vacunación y también desde el punto de vista del tratamiento, lo que se va a traducir son en beneficios de salud que no solamente vamos a tener este año, sino que lo vamos a tener a lo largo de muchos años. Es decir, superar la pandemia va a suponer que no tengamos que enfrentarnos a efectos negativos durante mucho tiempo debido al avance de la innovación sanitaria. Esto mismo pasa en otros ámbitos de la innovación del medicamento, como puede ser, por ejemplo, los CAR-T o los tratamientos en terapias avanzadas o terapia génica, que con un solamente tratamiento, con un one shot, vas a tener un beneficio que se va a distribuir a lo largo de la vida del paciente. Entonces, esto claramente son ejemplos de bienes que son inversiones, porque van a traducirse no en una satisfacción temporal de una necesidad, sino en lo que sería una satisfacción a lo largo de lo que es el ciclo vital.
Por lo tanto, deberían ser considerados como un bien de inversión porque incrementan el stock de capital de las sociedades, es decir, mejoran el capital humano, y el capital humano es uno de los factores de producción que necesitamos para producir bienes y servicios. De ahí la consideración más de bien de inversión que de bien de consumo. Y esto tiene retos, porque tenemos que adaptar las contabilidades públicas, las formas de pago, a esta nueva innovación que viene y que supone desembolsos importantes al principio, pero un gran ahorro de recursos a lo largo de muchos años. Por eso debemos ser mucho más flexibles a la hora de poder financiar este tipo de innovación sanitaria y no limitarla al corsé de un ejercicio presupuestario. Desde mi punto de vista y desde las conclusiones de este informe, yo diría que no se está valorando de forma adecuada el medicamento, porque se está valorando solamente una parte de la contribución del medicamento y solamente se tiene en cuenta el coste, muchas veces el coste directo del medicamento, y no se tiene en cuenta todo ese valor que genera el medicamento fuera del sistema sanitario y todo el ahorro de costes que también genera fuera del sistema sanitario, especialmente en el ámbito de la empresa. Creo que es necesaria una valoración más holística del medicamento, valorar en términos no de coste, sino en términos de valor y con una perspectiva social, porque al final en las sociedades occidentales la atención sanitaria la sufragamos vía impuestos, es decir, la pagamos todos, y no parece justo que valoremos el medicamento solamente desde la perspectiva del pagador sanitario, cuando deberíamos hacerlo desde la perspectiva social, porque los beneficios y los costes que el medicamento genera no solamente se traducen o afectan al sistema sanitario, sino que afectan a la sociedad en su conjunto. Por eso abogamos por una valoración mucho más holística y que tenga en cuenta los beneficios y los costes sociales que el medicamento tiene.